Españoles en Irlanda, que como sabéis, o todavía no, somos una plataforma voluntaria, pero organismo oficial, de representación de españoles residentes en Irlanda. Y hoy tenemos, bueno, por cierto, una nota de disculpa de parte de la embajada. Normalmente vendría el cónsul a acompañarnos, pero hoy no ha podido venir. Hoy presentamos una charla llamada Voluntariado en Irlanda, Ayudar te ayuda. Y Eva Mayordomo ha coordinado la charla. Muchas gracias a ella. Ella nos va a explicar en qué consiste la charla. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por venir. Supongo que os habréis mojado un poquito viniendo, pues eso nos viene muy bien para la temática de esta charla, porque un voluntario se tiene que mojar. Así que bienvenidos y muchísimas gracias. Tenemos varios ponentes, algunos vienen de manera más institucional, como DEPOL, como la agencia Leagas, como el Centro de Voluntarios, la YMCA, que es la organización en la que yo ahora mismo estoy desarrollando un EBS, un servicio voluntario europeo, del que luego Carlos os va a hablar más. Y luego tenemos algunos voluntarios que nos van a ir explicando también su experiencia desde el punto de vista pues, personal, de qué les aporta, intentando que todos tengáis una perspectiva pues, lo más variada posible y que tal vez vosotros os planteéis hacer lo mismo y podamos compartir esas experiencias. Voy a empezar por mi parte, que estoy haciendo este voluntariado en la YMCA, que sí, es la de la canción, pero la de la canción está dedicada a San Francisco y en este caso la de Dublín es la segunda más antigua del mundo, tras la fundadora de Londres, así como un poco de resumen. Simplemente no quiero extenderme mucho en esto, pero que sepáis que yo no era una voluntaria modelo en España para nada. Los voluntariados que hice eran en festivales con objetivos profesionales. Yo me dedico al periodismo, entonces era un poco eso lo que estaba trabajando. ¿En qué momento hice yo este cambio de mentalidad, de que esto sí va conmigo? Bueno, pues cuando a través de una voluntaria que también trabajaba en el periódico, se me propuso, yo era la responsable de la web TV de este periódico, y me dijo, oye, en Cruz Roja Juventud de Asturias necesitan a alguien que les haga este vídeo para recaudar fondos para su campaña de Navidad. Y digo, bueno, ¿por qué no? Impliqué al periódico, me atreví a hacer eso que nos cuesta tanto en España, que es ir a tus jefes y decir, ¿podemos darle algo gratis a esta gente? Que bueno, es un poco como... pero desde luego la respuesta fue buenísima, me sorprendió, tengo que decir, y por eso es una cosa de la que luego también os propondré, que es que ser agentes activos de vuestro entorno, de intentar implicar a la gente, es muy importante. Y nada, el programa en el que participé son las viviendas solidarias, y que también me hizo a mí preocuparme un poco por las oportunidades de la juventud y de los niños, de una manera que a lo mejor no había visto hasta este entonces, ¿no? Porque en este sitio se apoyaba a los niños cuyas familias ahora tenían rentas bajas, y eso resultaba en que pues, los deberes no se hacen, las notas bajan drásticamente, y entonces a mí eso, pues digamos que me tocó la fibra sensible, verlo en persona. Entonces, como digo, hay reportajes que te llevas a casa, tú como periodista pues ves de todo, de lo bueno y de lo peor, pero luego hay reportajes que están los que te llevan a ti, que a mí en mi caso pues me abrió un poco la mente a cosas que yo creía que podía hacer, además de solo contarlas. Vale. Esto, entre otras cosas, pues me lleva aquí a Dublín. Y pues ¿qué hace un periodista o una ONG? ¿No? Os preguntaréis, o ¿qué hace un ingeniero? ¿O qué hace alguien que no es experto en tratar con los usuarios? Muchas veces pues tenemos en mente, ¿no? Si la ONG sobre refugiados, vemos la imagen de la persona que está pues ahí sudando la camiseta, repartiendo comida, y no pensamos en la larguísima y complejísima cadena logística y de organización que hay detrás de eso, en la que nosotros podemos aportar, aunque yo no sea experta, no sea una youth worker, sí puedo ayudar a que estos niños y esta juventud tengan oportunidades de otra manera. Estoy haciendo un EBS en comunicación y recaudación de fondos, que sí tiene que ver con lo que yo puedo aportar. Creo que es una relación muy positiva por ambos lados, y creo que eso es lo que os quiero invitar a que busquéis vosotros en vuestro voluntariado.
Y luego hay otros voluntariados paralelos que no son solidarios, que son de otro tipo, pero bueno, para los que vengáis por el tema inglés, en Dublín hay una gran selección de eventos que pueden ser complementarios a un voluntariado más regular. Del European Voluntary Service se encargará Carlos de hablar, así que los dejamos ahí. Os hablaba del proselitismo del voluntario. Es muy importante el entorno. Yo no me puse manos a la obra hasta que alguien me dijo: oye, ven conmigo, necesitamos esto. Y es muy importante que una vez vosotros hagáis ese clic, también ayudéis a que se extienda. Y diréis: ¿por dónde empiezo? Bueno, pues existen causas y actividades que se prestan a hacer voluntariado en grupo. Y además hay una escena muy importante de Meetup en Dublín, que os invito a pasar un rato explorando, poniendo palabras clave en su buscador, y os sorprenderéis de las cosas que puede haber para no hacer voluntariado solo, si es que os da un poco de corte. Y os pongo esto porque es un buen sitio para entrar en contacto con nativos, que es también otra cosa creo que os puede interesar a todos mucho, porque es un sitio donde la gente que ya vive aquí, que nació aquí o que es residente aquí, si quiere estar involucrada en su comunidad, pues es un sitio donde los vais a poder encontrar mucho mejor pues que en un intercambio de idiomas donde son todos portugueses, brasileños, otros españoles, y si vas tú por el inglés es muy poco probable que alcances el mismo nivel de integración y de interacción que por ejemplo haciendo un voluntariado. Esta es la parte un poco mirando desde nuestro punto de vista más egoísta, ¿no? Pero es una vía de doble ciclo. El caso de Mia, os traigo esto porque hay una oferta activa en la YMCA de la que luego os hablaré. Es una chica que se apuntó para ser voluntaria en nuestro Family Fun Day, que tendrá lugar el 11 de junio, que estáis todos invitadísimos a apuntaros también. Es una experiencia de un día, os puede servir para entrar un poco en calor. Y esta chica pues tiene una iniciativa que se llama Volunteer Together y la podéis seguir en redes sociales, y ella intenta una vez al mes tener una experiencia de voluntariado acompañada. ¿Por qué no? Podéis sumaros a ella, podéis crear la vuestra propia. Luego, voluntariado corporativo, otra manera de entrar en acción. Si estáis en una empresa, si es grande, es muy probable que tenga ya un programa de responsabilidad social corporativa que incluya voluntariado. Si no lo incluye, ¿por qué no preguntarle a la persona que se encarga de ello y tal vez sugerirlo? Si estáis en un negocio pequeño, pues no perdéis nada por preguntar. Os puedo asegurar que a mí también me da mucho miedo llegar a mi jefe y proponerles hacer una cosa solidaria a cambio de nada. Y tal vez os sorprenda la respuesta y generéis algo bueno, una rueda que se empieza a mover. Para que no veáis que esto no es solo palabras, sino que también hay hechos y hay oportunidades, bueno, pues durante las últimas semanas me he pasado preguntando por mi organización qué necesitaban para los próximos meses, y ya he introducido en la base de datos del Volunteer Center, del que luego nos hablará Beinar. Pues hay hasta 4 oportunidades en recepción, en marketing, para una oportunidad de un día del Family Fun Day, y posibilidad para los que estéis interesados en trabajar con niños y educación de guardería, que luego os podéis inscribir en el Volunteer Center o preguntarme a mí directamente. En estas formas de contacto que os pongo aquí. Entonces pasamos directamente a pasar a Bein from the Volunteer Center, that is very welcome to come here and give your speech, please. Ella va a hablar en inglés porque no hay... hemos intentado traer un curso rápido de español, pero no lo hemos conseguido. Entonces vamos ella ya sabe que bueno, que para que adaptarse a todos los niveles va a hablar despacio, y luego estará encantada ella, tanto yo como Gemma, que es voluntaria del Volunteer Center, de resolver todas vuestras preguntas, así que sin miedo. Thank you very much for helping us to organize this, and you're very welcome. Thank you very much. Hola. Buenas tardes. Me llamo Esteban y yo no hablo español. So I have a very interesting evening ahead of me. I'm here from Dublin City Volunteer Centre, which some of you may have heard of. We are a service set up to assist people to start volunteering all over Ireland. Some of you might have been emailed on our mailing list. In the Volunteer Centre, we have about 15,000 people registered with us that we're in kind of mailing list contact with.
great. And Ava came to me and said, I want to do something to help specifically Spanish volunteers. And we thought it was such a wonderful and interesting, really amazing idea. Well done to you. So we're very, very happy to be here today to support, and hopefully following on from this evening to support you to start volunteering or to look for other volunteering. So what do we do? Slightly, oh dear, moved around slide. These little guys on the left are volunteers who want to volunteer, and these little guys on the right are organisations and charities who are looking for volunteers. And we in the Volunteer Centre, we try to come in the middle there. There are 22 volunteer centres across the country, so we're all locally based, so it's all kind of based on the geography of where you live. And we are supported by kind of a membership body of Volunteer Ireland. Some of you have probably heard of Volunteer Ireland more than you would have the volunteer centres. And some of the things that we do are we go out and we talk to different groups. This is one of the ones that was taken at the EPIC programme, which I don't know if any of you might have actually attended. My colleague Miriam is on the right there, and she goes at the last day of every EPIC programme and usually gets a bit of a giggly bunch kind of out of it. So, what can I do? Well, we're here to help you take any inspiration that you get from this evening and try to move it forward. We're here to support you, and we want to tell you, I suppose, about the system in Ireland as well. If you have any questions about volunteering or what the next steps are, or why do they keep asking me to fill in so many forms, we're here to answer all of those questions for you and to just try to encourage you. One of the things that we're doing, if you do sign up with me today, is we have a volunteer information evening next Monday on the 25th, which is in Carmelite Centre on Ainger Street, and 5 organisations will be there, quite similar to this evening, hoping for volunteers to volunteer with them also. So it's a great reason to sign up with your local volunteer centre. So how can we help you? First things first, there's this major national database of volunteering opportunities. I believe most of the organisations here advertise on it. So if you don't know what to do, you want to know what's out there, go to volunteer.ie and start searching for it through the iVol database. So you want to go for the I want to volunteer. Once you start applying for something, if you're not registered, it will prompt you to register with the service and you'll be contacted by your local volunteer centre. Now I'm sorry my slides have moved around, but I do have very handy dandy little brochures with contact details if anybody wants to get them next. So yeah, I just really want to introduce you to the idea of coming to us and recognising that there's going to be more events like this. Perhaps not specifically always for Spanish volunteers, but there's already so many organisations who do so many good things who are looking for people like yourself, and it's absolutely amazing that so many have shown up today. I'm really keeping it very short and sweet because I'm dying to not understand a word any of these amazing people are saying. But please do come up and talk to me afterwards. I have a contact sheet. We'll be contacting you again, and we'll be keeping you in the loop of all of the latest volunteering opportunities that will be happening. Okay. Thank you very much. Bueno, pues thank you very much. Volvemos al español con Javier de las Heras, que es Deputy Manager de Paul Ireland, y le voy a preparar su presentación en un momento para que os diga todo lo que tiene preparado. Hola, buenas tardes. Voy a hablar un poco del voluntariado, pero lo voy a hacer desde el punto de vista profesional, porque como muchos otros voluntarios hemos empezado trabajando en el sector social y poco a poco hemos ido metiendo cabeza en un sector muy importante y que está en boca de todos ahora con la crisis que hay con los jóvenes, con los indigentes. Si bien no debe ser nuestro principal motivo, debemos comprender que en Irlanda se considera que desde el punto de vista profesional se mira si el candidato tiene experiencia como voluntario. He estado en muchos paneles para contratar gente en DePaul y siempre pedimos qué experiencia de voluntariado tiene
la persona que va por esa posición, y siempre hay unas 400 palabras que tienes que expresar lo que has hecho con tu vida en el tema del voluntariado. Y 400 palabras son muchas. Es un buen punto de partida, empezar como voluntario para tener una referencia de saber dónde te encuentras aquí en Dublín, y además te dará una visión si la empresa con la que es la empresa con la que quieres trabajar en el futuro. Lo que se busca con el voluntario es algo con lo que podamos contribuir. Cualquier cosa es buena, de nuestra experiencia es valiosa, y eso se valora mucho más en el mundo angloparlante que en España, y en muchas websites lo miran. Haber trabajado como monitor con los Boy Scouts en España, en un comedor social, la recolección para el domo, que todos lo hemos hecho, la Cruz Roja, ayudas a la parroquia, no una ONG, son detalles que olvidamos en nuestro currículum, pero que aquí sí se consideran que son muy importantes. Saber algo de fotografía, de pintura, de peluquería, de montañismo, es una experiencia, tener una experiencia trabajando en un café también ayuda, simplemente saber escuchar. No hay una presentación en Irlanda sin bono, y bono es voluntario. El bono es voluntario, y cada año, en la noche de Navidad, va a Grafton Street para tocar la guitarra con la gente de la calle. Este año y el último año lo hizo con José, y el dinero que recaudan esa noche va para los homeless, para los sin hogar, y trabaja con Simon Community. Ahí el primer escollo que nos vamos a encontrar es la barrera del lenguaje. Conviene hacer un pequeño ejercicio de empatía. Si yo trabajase en una ONG en España y un extranjero viene a preguntarme por un voluntariado, ¿cómo actuaría o qué expectativas tendría del voluntario? Este hecho, lejos de echarnos atrás, al voluntario debería plantearse cómo empezar. O sea, elegir el tipo de actividades en las que el lenguaje no fuese un obstáculo, porque hay actividades que podemos hacer, como la música o como el arte, que el lenguaje no es una barrera para empezar. Trabajando con indigentes, con homeless o en alguna ONG, en la mayoría de las ONGs buscamos una cualidad de voluntariado. Una ONG que sea buena para trabajar debe de darte al voluntario una buena descripción del rol que vas a hacer, y debes siempre actuar de un modo profesional, y debido a la falta de recursos, los voluntariados son una pieza clave en Irlanda. Yo trabajo con The Pole. The Pole es una charity que trabaja con homeless people, con indigentes o con gente que está con riesgo de ser indigentes. Es una ONG que trabaja para cambiar la vida de estas gentes que se ve día a día en la calle, y después trabaja junto a otras organizaciones como Simon, como el Ejército de la Salvación, como Focus Ireland, Peter McFerry, y trabaja como parte de San Vicente de Paul, que en España se los conoce como los Padres Paules o los Vicentinos o las Hijas de la Caridad. El principio de Paul es aceptar a todo el mundo que entra por la puerta. No ponemos ningún tipo de barrera, y intentamos que la gente que esté en esa situación no sea ningún riesgo para ellos mismos ni para la sociedad. Trabaja en 4 pilares. Trabajamos con homeless, con indigentes y familias que son vulnerables, con indigentes en el tema de las adicciones, en el tema de las drogas y del alcohol, gente con juegos de azar. Hay un programa fuerte de prevención para que este programa no vaya más, y trabajamos también desde el punto de vista legal. Mi pasado fue como el licenciado en Derecho, y cómo desde el punto de vista legal está conectado con el tema de gente que delinque y que está en la calle. Después ayuda a 3.000 personas cada año, y tenemos activas 420 camas. Significa que esta noche, cuando nosotros vayamos a dormir, nosotros seguimos trabajando en hostales para dar una cama a la gente. De vez en cuando se hace un recuento de la gente que duerme en la calle. En la calle en Dublín duermen unas 90 personas más o menos, y de esas 90 personas, 40 de ellas son porque no quieren dormir en los hostales, porque piensan que son peligrosos para ellos. El mayor reto al que se enfrenta un voluntario es llegar al punto de capacidad de empatía para comprender por qué de este programa en Irlanda. Es muy difícil para un español comprender cómo en una sociedad con una economía tan emergente y tan rica se producen tantas desigualdades. El pasado del indigente, del homeless que está ahí, comienza desde hace muchas generaciones con vidas rotas. Yo he conocido indigentes de tercera generación cuyos padres y abuelos están en servicios con homeless. Hay un problema de adicción muy fuerte con drogas, gente que ha sufrido abusos físicos o sexuales en su vida,
y sobre todo se repite una tónica que es una falta de educación básica que dejan el colegio a edades muy tempranas. Esto es lo que no vemos cuando hablamos de indigentes. He elegido esta diapositiva porque es lo que refleja mejor ese ejercicio de empatía por la parte de un español que no puede ver por qué hay tanta gente durmiendo en la calle cuando hay trabajo. Hay muchos ejemplos de voluntariado en DePaul y todo el mundo puede ayudar. Os voy a dar unas cuantas ideas de cosas que hacemos, como una de ellas es el Breakfast Club. Es simplemente ir a ayudar a uno de los hostales a servir el desayuno, para el cual no hace falta mucho inglés, hace falta actitud, una inclusión social. Se busca que gente que no sabe cómo cocinar porque no tiene esas habilidades, pues ayudarles con ellos a hacer un desayuno fuerte, hablar con ellos. Muchos sitios compramos la prensa y comentamos un poco el tema de la actualidad, pero el beneficio es múltiple para la persona que no tiene hogar porque se siente mejor incluida socialmente, y además lo hacemos por la mañana muy pronto para que aprovechen el día. Muchas veces salimos de los hostales y ofrecemos experiencias fuera de los hostales. Algunas de ellas son senderismos, los llevamos a los chicos a la montaña a andar, nos los llevamos a los monumentos de la ciudad, o simplemente hacer un taller de arte o llevarlos al cine. Para ellos es algo absolutamente asombroso. No pueden entrar a un cine o no se les ha ocurrido que pueden gastar el poco dinero que tienen en ese tipo de actividad. Muchas actividades que forman parte de la rutina de cualquier persona son un mundo para la gente sin hogar. Os voy a poner algunas fotos de algunos de los voluntarios que colaboran con nosotros. Esta es Rita. Rita es portuguesa, es una madre de familia de 4 niños y además de ello encuentra tiempo cada semana para cantar en un coro y dar clases de guitarra a los chicos. No necesita el inglés para trabajar con ellos. Estos son algunos de nuestros clientes que hemos sacado fuera. Han estado semanas y semanas bajo la lluvia de un hostal, y salir fuera es muy positivo para ellos. Hemos trabajado con ellos en muchísimas actividades. Simplemente ir con ellos a cocinar ha sido algo en el cual se sienten muy bien aceptados, además de que ganan algún tipo de habilidad con la cocina. Hacer un taller de jardinería tampoco supone mucho nivel de inglés para trabajar con ellos. Estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de un hecho. Hacer talleres de carpintería que hemos hecho con ellos, trabajar en arte, mural para una familia, para un centro de familia que trabajamos con niños que no tienen hogar, y simplemente hacer un mural fue un mundo para ellos, tanto hacerlo como después aprovecharlo. Esta es una chica que es peluquera profesional, pero una vez al mes viene a ofrecer el servicio a nuestros usuarios. Este usuario llevaba ya muchos años sin cortarse el pelo, además tenía fobia y al final lo consiguió. Salir con ellos a la calle, salir con ellos de excursión es un mundo. Estamos hablando de esta excursión, la estamos haciendo con un hostal que está especializado en alcohólicos crónicos y que de verdad les cuesta mucho salir. Para nosotros nos cuesta mucho organizar este tipo de actividad por todas las connotaciones que tiene, porque cuando se ven por la calle se siente mucha exclusión para ellos. Pero en ese autobús vemos muchos voluntarios, en particular este chico es español, y para ellos supone salir fuera. Necesitamos un ratio voluntario de mucha gente. Estamos hablando de 2 o 3 voluntarios por cada persona que sale fuera, porque pueden surgir muchas emergencias. Un taller de carpintería, taller de pintura, o algo tan simple como jugar a las damas o al ajedrez. No necesitáis inglés para jugar a las damas o al ajedrez y dedicar 1 hora de vuestra semana a jugar al ajedrez con los usuarios que tenemos dentro. Cualquier habilidad es bienvenida. Tocar la guitarra, peluquería, tutores para aprender a leer o a escribir. Y si te interesa trabajar como voluntario con León, puedes hacerlo online hoy mismo. Además, en el ALA siempre se piden referencias, incluso para el tema de voluntariado se piden referencias, pero puede ser una referencia de la familia con la que esté trabajando, de un amigo o amigos que estén aquí en Irlanda. También son válidas. También he dejado unos folletos de DePaul, pues os interesa, y también podéis visitar la website. Cuando digo que es una oportunidad para meter cabeza, depende del nivel de compromiso, de experiencia, de inglés que queréis poner aquí, pero el voluntario es un primer paso. DePaul ahora mismo está contratando gente, salió el anuncio ayer, estamos contratando gente para hacer sustituciones. Si tenéis algún tipo de
de perfil profesional desde el punto de vista de trabajo social o de monitor de tiempo libre o ese tipo de perfil, lo están buscando ahora mismo. A mí siempre me asombra el español que viene a Irlanda y dice no encuentro trabajo, y mi jefe ayer diciéndome no encuentro gente que quiera trabajar. Tenemos posiciones aquí para trabajar todo el tiempo. ¿Qué pasa? Quiero aprovechar parte de esta charla para animaros a echar este tipo de trabajos porque están abiertos. Los españoles somos muy exigentes con nosotros mismos, pero somos muy buenos trabajadores y los irlandeses lo aprecian. Y cuando tenemos trabajadores que vienen de España, y he conocido a muchos a lo largo de estos años, se les aprecia mucho. Dicen, el trabajador de España es muy bueno, es muy serio, aparece a trabajar puntualmente, toma en serio sus responsabilidades, y lo dejo ahí por si queréis mirar este tipo de oportunidad para laboralmente, no solamente como voluntario. La mayoría de los trabajadores que he conocido han trabajado como voluntarios, incluso la CEO de Depol empezó como voluntario, que es Anthony, que ha tenido un premio prestigioso en Irlanda del Norte, que era el líder de la comunidad, y comenzó como voluntaria en un comedor social. E incluso un buen número de trabajadores de Depol comenzaron a trabajar a través del IBS, empezaron a trabajar, ahora se llama Erasmus Plus, empezaron a trabajar, les gustó el trabajo, les gustó Irlanda y ahora están trabajando. Además te da una buena visión para saber si es lo que quieres hacer. Durante esta década viviendo en Irlanda he conocido muchos españoles que han comenzado en el sector social, muchos han tenido mucha experiencia y están trabajando en Irlanda. Y si estás trabajando como au pair, es importante que comuniques a tu familia la intención de hacer un voluntariado y dejar unos límites de decir, oye, déjame un día a la semana que quiero hacer voluntariado con continuidad. Hace poco también me encontré con una madre que quería reincorporarse a trabajar y nos dijo, ¿cómo lo hago? Le dije, bueno, pues para hacer las prácticas de una clase de yoga para niños, hazlo a través de ASPI. Y a través de ASPI se empezó a trabajar, hizo un taller voluntario, a los niños les encantó hacer un taller de yoga y ahora lo va a empezar a hacer con continuidad en las clases de ASPI de Dondrum. Hay otros sectores en el cual podéis trabajar, trabajando con niños, con personas con espectro autista. Recientemente acabamos de celebrar el Día Internacional de Concienciación sobre el Autismo, el día 2 de abril. Es un problema que afecta a mucha gente en Irlanda y ahora mismo los servicios básicos no se reemplazan y hay una carencia de voluntariado en este campo. Son voluntariados que requieren habilidades porque son voluntariados que de verdad se disfrutan mucho. Uno de ellos que puedo recomendar por propia experiencia es Surf to Heal, que es una ONG que está en Cork, que se dedica a hacer campamentos de verano con surfistas profesionales para niños en el espectro autista y que van acompañados por un surfista profesional y 2 voluntarios. La ONG trabaja todo el año para hacer una actividad que dura solamente un par de semanas y después en Cork, en Clare, con Trimor, los voluntarios trabajan recordando el hielo, pero también metiéndose en el agua con los niños. Y meterse en el agua en el Atlántico no es fácil. Los resultados para los niños son fabulosos, para los voluntarios es una experiencia formidable. Otro ejemplo de voluntariado que doy pie es otro caso que he conocido muy recientemente. Voy a llamarle Daniel, no es un nombre ficticio, pero que estaba muy cansado de contratos temporales en España y se vino a trabajar en Irlanda hace solamente 3 meses. Daniel contactó con la Asociación de Padres de Niños con Autismo. Daniel es logopeda cualificado, empezó a trabajar con varias familias y después de 2 meses de estar trabajando de un modo profesional con adultos en una ONG con adultos con trastorno del espectro autista. Y ya está, después cogeré algunas preguntas después de la charla. Le doy pie a Eva al siguiente y si queréis algún tipo de información sobre Depol, está ahí. Muchas gracias. Esta viñeta de Borges viene al pelo. Y ahora voy a dar paso a Carlos Barceló, que viene de la agencia Leargas, que viene a ser, corrígeme si me equivoco, como nuestro Instituto de la Juventud en España. Vale, y ya os va a explicar en qué consiste el programa EDS. Bueno, mientras preparas esto, hola a todos. Bueno, muchas gracias primero a Leticia y a Carmelo por invitarme a esta sesión y por organizar esto, y a Eva, que es una de las voluntarias del programa IBS. Entonces, yo llevo ya 8 años trabajando para Leargas
que es la agencia nacional del programa EVS, que es European Voluntary Service. Aquí viene la presentación. Simplemente Lergas le va a dar un on-arrival training sobre más o menos al mes o más o menos de llegar. Luego le vamos a organizar, has venido esta semana también, ¿no? Has tenido la semana pasada. Luego va a tener un midway term o un midterm training, que también lo vamos a dar nosotros, a mitad, y se le hace una evaluación de cómo va el proyecto, cómo han ido los 3 o 4 primeros meses y qué hacer para mejorar de cara a los siguientes meses. Y al final de todo hay una final evaluation, ¿de acuerdo? Y el voluntario también rellena pues un cuestionario y bueno, todo esto lo guardamos nosotros. Hay una posibilidad de aprender el idioma, pues en este caso Eva ha venido aquí, pues es un país de habla inglesa, pues estás aprendiendo el inglés, estás mejorándolo, porque estás muy bien, y estás mejorando el inglés y pues la hosting organization le va a dar una serie de oportunidades de aprender la lengua del inglés. Si lo hacéis, si os vais a Latvia o si os vais a Francia, donde sea, pues podréis aprender el idioma de ahí, hay un tiempo dedicado. Y al final, una cosa que se creó hace unos pocos años en el Erasmus Plus es el Youth Pass, que es como un resumen, es un certificado oficial de todo lo que habéis hecho. Tú lo recibirás al final, la Hosting Organization te va a ayudar a hacerlo y es como un CV, ¿no? Como un currículum pequeño de lo que has hecho durante este año. Más que nada, mucho en la cosa personal, de habilidades, de cualidades que has desarrollado durante ese año de EVS. Y, hombre, es una cosa interesante porque esto se puede añadir al currículum cuando os hagáis vuestros profiles en las redes sociales o en LinkedIn o donde sea, pues ahí podéis añadir todo el tema del Youth Pass, ¿no? Esta es la definición en inglés del Youth Pass, ¿no? It's a Europe-wide validation, es decir, que está reconocido en toda Europa. Es así, y es una cosa que ya se pregunta mucho más, incluso en entrevistas a gente joven, pues que tienes Youth Pass y te lo pueden pedir, ¿no? Y es, sobre todo refleja la non-formal learning, ¿ok? De esas capacidades, las competencies del volunteer, es decir, lo que has aprendido como voluntario, como non-formal learning, ¿ok? Pues eso, todo va a estar reflejado en ese documento. Es un documento, aquí lo tenéis a la derecha, empieza así, es la primera página, pero bueno, puede ser de varias páginas, y va a reflejar todo lo que has hecho y tiene un reconocimiento, como digo, europeo, y es una excelente adición al currículum. Quiero decir que es una cosa bastante interesante del final del IBS, porque más que nada en los pasados años había, pues la gente acababa IBS y bueno, ¿qué pasa? Pues ya no había ningún papel que reflejaba lo que habías hecho. Pues en los últimos años se está desarrollando esto y en el futuro se va a mejorar incluso más, ¿no? Este año se da la cosa de que es el 20 aniversario del IBS, es decir, el programa de la Comisión Europea es más antiguo, pero el IBS empezó hace 20 años. Y aquí se ha empezado una cosa que se llama el Pay It Forward, que luego, si acaso, Eva os puede hablar un poquito más, que es como una celebración de estos 20 años y se da una posibilidad a los voluntarios y a las organizaciones que participan en IBS de hacer algo, ¿no? Con lo cual, luego si queréis, me preguntáis a mí o le preguntáis a Eva y no hay problema. Y ya acabo con esto. El IBS, como dice aquí, is not a job or a work placement or a language course or a holiday, ¿ok? Vosotros vais a ser voluntarios y por eso eso siempre la Comisión Europea lo destaca mucho. Pero hombre, uno pues lo pasa bien, aprende la lengua y, en fin, como ha dicho Eva, pues tiene sus cosas muy, muy positivas, ¿no? Y siempre tenéis el soporte, como pone aquí, no me quiero alargar más, de la Sending y la Hosting Organization siempre os van a estar apoyando en todo el proyecto y vaya, el IBS solo se puede hacer una vez. Si es la única cosa que, bueno, está escrita ahí por la Comisión Europea, que, bueno, si haces short IBS puedes hacer 2 semanas y luego puedes hacer un long IBS, pero si haces como Eva una vez, pues ya está, solo se puede hacer una vez y es la única cosa mala, ¿no? Porque la mayoría yo de todos los que conozco, el 99,9% de voluntarios que he visto a través de IBS,
pues la verdad ha sido muy positivo siempre puede haber un caso de que las cosas por motivos personales no han ido bien, pero bueno. Y ya está, os dejo el contacto. Nisha Wilkinson es la Project Officer de EBS aquí en Lergas, por si tenéis cosas que preguntar, o pues ahí tenéis su email, aunque también ebs@lergas.ai también le va a ir a ella, o sea que si lo queréis apuntar o luego lo cogéis, pues no hay problema. Y yo estoy ahí, que este año estoy más en otras cosas, no tanto de EBS, pero bueno, que si alguno tenéis alguna pregunta, contactáis conmigo y ya está, ¿no? Un poco es la parte formal del EBS, ¿no? Pero bueno, más que nada para que sepáis cómo funciona. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos. Ahora vamos a pasar con algunos voluntarios que os van a contar qué están haciendo, que os pueden dar ideas, que van a compartir lo que ha sido para ellos. Tiene cosas positivas y también otras menos buenas, pero para que os hagáis una idea. Vamos a empezar con Verónica, que es una modalidad de, ahora que después de hablar de voluntariados en organizaciones fuertes como puede ser DePaul, como la YMCA, pues ella hace otra cosa que es, vamos a llamarlo, que eres emprendedora voluntaria, porque es un poco, te creas tu propio taller. Entonces os lo va a contar ella un poco mejor. A ver, yo les comento, yo soy mexicana, española, entonces desde que nací en México, obviamente, siempre he estado bastante involucrada en la cuestión del voluntariado por las características mismas del país, y en España igualmente, así como en Irlanda. Y una de las cosas, como ustedes pueden ver con las anteriores exposiciones, cuando tú, por ejemplo, quieres participar en algo, a veces tienes que pasar bastante tiempo esperando o hacer aplicaciones, o a veces ya te perdiste la oportunidad de hacerlo cuando te apetecía. Entonces, como yo he estado bastante acostumbrada a tener este sentimiento de movilidad, decidí pues pasarme un poquito más a la parte un poco más emprendedora. Yo decidí empezar a crear mis propias plataformas, crear mis propios trabajos en cuanto a colaboraciones con diferentes grupos. Una de las cosas que, por ejemplo, he hecho es dar un énfasis muy importante en cuanto es a la salud, en cómo comemos. Otro es el reciclaje, por eso es que la página se llama Reciclarme, y le da un poco de énfasis en el cómo el arte y el reciclarte a ti mismo como persona es importante. Entonces yo creo que es una trayectoria al menos personal, donde yo estoy tratando de poner mi granito de arena, pero en las cosas que digamos que a mí me gustan y en las que yo me veo capaz de aportar, y de dejar la posibilidad en otras instituciones pues a otras personas que se vean más capaces y que igual quieran ir por ese rollo más oficial. Una de las cosas que, por ejemplo, presenté en mi trabajo normal de oficina, que tenemos muchos, fue la creación de ¿cómo se le llama esto? Una greenhouse, un invernadero. Y todo esto fue utilizando los pallets y todo el plástico que se creaba de desperdicio de la propia empresa. Entonces les sugerí la posibilidad de que me donaran todo, construir esto y darles el impacto social, ecológico que ellos como empresa pueden llevarse. Entonces, de este modo yo puedo dar capacitación a ciertas personas para que lo implementen dentro de su propia casa y hacer este tipo de reciclaje sin costo alguno. Entonces impacta tanto a una empresa, te llevas, digamos, tú como voluntario el beneficio de tener un plus como una parte más interactiva dentro de tu propio negocio o dentro de tu propio trabajo, y aportar esto un beneficio directo hacia la sociedad. Este fue uno de los proyectos que hice, como se pueden fijar. Quedó medio chulo, según yo. No tenía ni la menor idea de cómo, sabes, cortar con el serrucho ni nada, pero me ayudó a los brazos. O sea, esto, por ejemplo, la puerta, pueden ver, es una puerta de baño
que nos anduvimos ahí buscando por todos lados. Este fue el proceso que afortunadamente ha sido bastante interesante. Lo que cuesta ir a cuidar las plantas después de tomarse unas cervecitas, ya les digo yo. Y nada, pues el proceso creativo de reciclar y integrar las pequeñas cosas que se pueden hacer, y digamos que no hay excusa para hacerlo. Bueno, eso fue una de las cosas, y digamos como mis 2 kilos de tomate después de 6 meses. Que después aprecias mucho lo que cuesta la comida y dices, Dios. A ver, bueno, eso fue uno. El otro proyecto que hice anteriormente fue de piñatas, como les decía, de mexicana. Esto lo hice en un restaurante, tratando de hacer la colaboración y beneficio hacia ellos, haciéndoles un poco la de promoción. Y igualmente lo que hice fue de dar apoyo a otra organización que estaba tratando de dar apoyo a los refugiados de Siria. Bueno, ese proyecto en particular se llevó a cabo de forma completamente gratuita. Estuvieron participando alrededor de unos 12 niños desde 2 a 4 años, con lo cual ha sido bastante interesante, ¿sabes?, mantener la atención de los niños. Y más que nada fue el proceso creativo de mantener tanto a los familiares como a los niños haciendo algo creativo desde el diseño mismo. Entonces ellos crearon todo, lo pusieron todo en lugar y se lo llevaron desde casa. Entonces es una de las cosas que, si ustedes, por ejemplo, quieren aprender a desarrollar como personas mismas habilidades que no han hecho antes, como yo les decía, yo de construir, de plantar, nunca lo había hecho en mi vida, entonces esto ayuda. Y además de que te puede servir para tener referencias, que es una de las cosas que cuando te mueves a un país es bastante importante, tener referencias de alguien que pueda hablar bien de ti y te pueda facilitar las conexiones, especialmente para los irlandeses. A ver, mira, estas son algunas de las fotografías. Y una de las cosas que yo, por ejemplo, traté de trabajar con niños como antes lo hacía anteriormente, es bastante complicado porque tú tienes que, por ejemplo, pasar con el CAR diabético, que a veces tarda de 3 a 6 meses, depende de dónde vengas. Y yo, como que he vivido en varios países, pues lo tengo bastante divertido. Una de las cosas que también hice fue participar con la Embajada Mexicana, que afortunadamente son bastante activos, y este proyecto se llama la piñaterapia. Entonces, una de las cosas que he estado haciendo con este proyecto es recuperar textiles que ya van directamente a la basura, y una de las cosas que he estado haciendo es la construcción de piñatas para que se sirva de forma terapéutica. Entonces, todos estos diseños los he creado yo misma, con lo cual me he pasado un montón de horas quebrándome la cabeza y disfrutando de la máquina de coser un poco. Y todos estos diseños se pueden lavar, se pueden desmontar, y es una de las cosas que estoy haciendo también, por ejemplo, ponerlo en venta, y que más que nada sirva de un tipo de apoyo pues, a las personas que no se pueden pagar juguetes, que tienen que pensar en alguna otra opción, y que más que nada pues puedas ayudar en ese lado. Esto fue presentado en el bazar de la Charity Bazaar en el AR10 hace un par de meses. Y ahora de lo que tengo que presentar, que comenzará finales de mes, es una clase de taller de arte, y está en colaboración con el Smithfield Youth Center y el Butter Stoner Youth Center. Y una de las cosas que me va a tocar trabajar, porque aún no conozco mi grupo, va a ser un grupo de adolescentes que los pondré a hacer cosas que los ayuden a mejorar sus condiciones, considerando que vienen de ¿cómo se les llama? De un ambiente bastante pobre. Entonces son gente que realmente no se puede permitir darse el tipo de clases de arte que muchos podemos cuando tenemos trabajo. Entonces eso es un poco mi ¿cómo se llama? Mi acercamiento hacia el voluntariado. Entonces esa fue mi decisión, hacerlo un poco más en mi dirección.
ir hacia los lados que yo quisiera atacar y que yo veía interesantes. Entonces ese es el perfil que he hecho, al menos en Irlanda, y hacer la aportación, ya que vivo en el país, pues tratar de aportar algo en beneficio para ellos mismos. De todo esto, pues vamos a ir conociendo cosas y yo os invito también a que luego, si algo os interesa, pues abordéis a la persona directamente. Luego me comenta Beín que el tema del Garda-Betting creo que es un pelín más corto, que a veces lo que sí dice es que puede llevar hasta 2 meses incorporarse, corregirme si me equivoco, dentro de un puesto de voluntariado que tenga Garda-Betting, pero que realmente el proceso en sí son 2 semanas. Bueno, de esto se lo dejo a los expertos, y Beín nos invita a que, si estéis interesados en algún puesto con Garda-Betting en este proceso, que se lo preguntéis, que el centro de voluntariado os puede ayudar con eso, que no os dé tanto miedo, ¿no? Sí, tú. Sobre Garda-Betting, 2 cosas. Es el equivalente al certificado de penales en España. Si unéis con el certificado de penales traído de España, es más fácil avanzar en ese aspecto. Un certificado de penales traducidos os va a ahorrar un montón de tiempo. Y la otra cosa es que ayer, o antes de ayer, cambiaron la legislación en Irlanda porque el Garda-Betting tardaba demasiado, y a partir del 29 de abril de este mes, esto viene de ayer. Esto es noticia. A partir del 29 de abril, el Garda-Betting va a tardar solamente de 5 a 9 días en Irlanda, porque todo va a ir con otro sistema diferente. Pues perfecto, queda ahí el titular. Vale, pues pasamos a Gemma, que es voluntaria en el Volunteer Center, pero os lo va a contar desde el punto de vista personal, de experiencia personal. Bueno, pues hola, buenas tardes a todos, mi nombre es Gemma y bueno, vengo a compartir con vosotros mi experiencia aquí en Irlanda. Soy licenciada en Derecho y experta en Recursos Humanos, y bueno, pues durante mi trayectoria profesional comencé pues de la típica auxiliar administrativo a llegar a trabajar en una multinacional americana como gerente. Pero dada la situación económica en España, pues como suele pasar, perdí mi puesto de trabajo. Y entonces pues me planteé venir a Irlanda a vivir. Tuve la suerte de que mi marido encontró un trabajo y bueno, pues tuve esa oportunidad. Realmente mis principios aquí en Irlanda fueron muy duros, porque no sé si os habrá pasado que uno piensa que tiene buen nivel de inglés, pero luego resulta que ni para pedir un café te enteras, o sea, así de claro. Entonces la situación que tuve yo pues era muy complicada, porque dado mi profesión necesitaba un nivel de inglés muy alto y lógicamente mi marido todo el día fuera trabajando, yo me sentía aquí bastante sola. Además de que profesionalmente yo era una persona muy activa, acostumbrada a viajar, tener muchos equipos de trabajo, y la verdad es que para mí esto fue muy duro. Entonces, bueno, pues estuve planteándome opciones y bueno, aparte de que me puse a estudiar, pues es decir, partí de cero, como cuando empiezas con 18 años y ¿qué hago? Entonces me puse por un lado a estudiar y por otro lado me puse a través de la página web que tenemos en Irlanda de voluntariado, me inscribí. ¿Qué quería ofrecer yo? Pues yo estuve pensando, a ver, ¿qué puedo aportar yo aquí en Irlanda? Yo me quería integrar, quería hacer actividades. Entonces dije, bueno, soy experta en recursos humanos, voy a intentar entrar en una oficina en donde pues pueda ayudar a las organizaciones a trabajar mejor. Entonces, bueno, pues tuve la suerte de que me apunté a esta página web y, bueno, me llamaron, Beín fue la persona que me hizo la entrevista. Y, bueno, pues realmente me acuerdo que en ese momento, fíjate, o sea, fue muy duro porque mi inglés era realmente en ese momento malo, pero me hicieron una pregunta que me acuerdo que me gustó, porque te hacen una entrevista personal. La verdad es que el procedimiento que tienen es muy serio, te quieren conocer y ver cuáles son tus cualidades. Y entonces ellos me preguntaron, bueno, ¿y cuál es tu reto personal? ¿O cuál ha sido la mayor dificultad con la que te has encontrado a lo largo de tu vida? Y entonces yo le comenté que venir a Irlanda, porque era a partir de cero, después de todo mi progreso profesional y personal, y entonces era como partir de cero. Entonces tuve la suerte de que, pese a mi nivel de inglés, apostaron por mí. Y ahora trabajo, no sé, luego se lo cuento en inglés porque si no, no lo
Bueno, pues pese a mi nivel de inglés, pues me encontraron, bueno, me hicieron partícipe como voluntaria en las oficinas centrales y colaboro con ellos. Ellos trabajan con un CRM en donde, bueno, ese CRM es la página web donde todas las personas que estéis interesadas, pues os apuntáis, y entonces toda esa base de datos hay que trabajarla porque tenemos que intentar pues ir recolocando a las personas, pues según las cualidades, lo que la gente, cada uno quiera. Y ellas además interactúan con empresas que bueno, están interesadas en recibir voluntarios. Entonces mi función es trabajar con esa base de datos e intentar que haya un procedimiento de trabajo. Pues lógicamente trabajan con muchos voluntarios y entonces la base de datos pues está un poco tóxica. Y entonces estamos intentando analizar toda la información y bueno, pues hacer un procedimiento. Desde luego yo personalmente, para mí, a mí me ha servido de mucho, porque si tengo que resumir qué he conseguido de esta experiencia, os puedo decir que sobre todo humildad, porque tienes que empezar de cero, porque cuando no se tiene inglés es cierto que es una barrera, que cualquier actividad tan sencilla como, no sé, te van a dar una instrucción de llevar unos sobres a tal sitio, que es difícil. Se aprende inglés, se aprende mucho inglés, yo ahora mismo estoy contenta con el nivel que tengo y yo de verdad os animo a todos que a nivel también humano, porque te haces más consciente de las dificultades de los demás y que bueno, pues que la vida está para también colaborar con los demás. Y bueno, esa es mi experiencia. Quiero ser breve y poco más que contar. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Gemma. Pasamos a Francisco, que nos va a contar. Él ha pasado por un periplo de varios voluntariados y nos lo va a resumir. Hola a todos. Mi nombre es Francisco Paco. Yo vine a vivir a Irlanda en agosto y bueno, tenía una experiencia en España con Cruz Roja y cuando llegué aquí me vine con mis hijos tal, tenía tiempo libre y dije bueno, pues voy a ayudar porque yo tenía claro que quería integrarme en la sociedad, quería practicar el idioma, pero quería aportar algo en el sitio donde estoy. Como me había comprado una bici nueva, me emocioné y me fui a 4 sitios directamente a buscar la posibilidad de hacer voluntariado. He tenido experiencias muy buenas y experiencias menos buenas. No en el sentido del voluntariado, sino en el sentido de llegar y cómo entras, cómo es ese primer contacto, ¿no? Cuando tienes la barrera del idioma, cuando llegas a un sitio que no te conocen, que dices, toc, quiero voluntariar, ¿no? El ecosistema aquí es muy grande y está muy organizado y entonces no podéis ir un poco a lo loco. Yo os recomiendo que miréis bien en principio, seleccionéis lo que queráis y a partir de ahí luego podéis experimentar y buscar otras opciones. Yo actualmente estoy voluntariando en un centro en Dundrum de educación de adultos, ayudando en la cafetería a poner el té y a partir de ahí estoy también ayudando a la gente que da clases de español porque son gente que está preocupada por aprender otras cosas, por tener iniciativa, pues les estoy ayudando con el español. Anteriormente a eso he estado en una tienda de Oxfam, también en Dundrum. Ahí me fue relativamente más sencillo entrar y fue una experiencia muy enriquecedora. Si yo tengo que definir algo con respecto al voluntariado, es que hagas lo que hagas, te llevas más que dejas. Eso siempre. Siempre a nivel de conocimiento, a nivel de relación con otras personas, a nivel humano y bueno, egoístamente, si lo queréis para practicar el idioma o para cualquier otra cuestión que en el currículum se valora bastante, también os lo vais a llevar. Os sorprenderéis de muchas cosas. Yo, por ejemplo, en la tienda que estuve en Oxfam me sorprendí mucho de cómo se puede ayudar simplemente entregando ropa vieja. O sea, entregando la ropa que no queremos, se lleva a la tienda, en esa tienda se recicla, se ayuda a la gente que no tiene medios para comprar ropa aquí porque no tiene dinero suficiente para comprarse una ropa de 10 euros. Allí por €1, €1,50 te podías comprar ropa perfectamente. Veías ese tipo de ayuda en corto y la ayuda en largo, que es dónde va ese dinero, es decir, a proyectos en África, a otras cuestiones.
He tenido otras experiencias que no han sido tan buenas, quizás pues porque no llegué en el sitio justo, en un sitio en concreto, pues bueno, no me dejaron prácticamente ni dejar la aplicación. Supongo que la persona que estaba ahí tendría un mal día, pero eso tampoco tiene que haceros, digamos, decaer en el empeño si de verdad tenéis ganas de hacerse voluntariado. Y sobre todo lo que yo sí he aprendido es que está muy organizado, que está muy bien organizado, que tiene una traza profesional mayor que lo que yo me he encontrado en otros sitios y que podéis sacar mucho de esta experiencia, tanto a nivel lo que he hecho de aprendizaje como a nivel humano. Es con lo que yo me quedo. Francisco, por compartirlo, y ahora vamos con María, que estuvo en Solas Project y nos lo va a contar. Hola, bueno, pues voy a compartir brevemente un poco mi experiencia con Solas Project. Yo estuve trabajando con ellos durante varios meses, un día a la semana, toda la tarde, y trabajaba con niños de 6 a 12 años, y bueno, lo que hacíamos era simplemente ir a buscarles al colegio, estar con ellos toda la tarde hasta que iban sus padres a buscarlos sobre las 7 de la tarde, una cosa así. Hacíamos actividades, íbamos al parque a jugar o nos quedábamos en el club cuando llueve. Hacíamos simplemente actividades, pues colorear, leer, contar cuentos, jugar. El objetivo de Solas Project cuando trabaja con estos niños, hay que tener en cuenta que estos niños vienen de familias que son familias, bueno, con dificultades por diferentes razones, y el objetivo es el de abrirles a nuevas posibilidades. Lo que ocurre, hay un gran número de niños que no terminan primaria en esa zona, por lo menos por lo que yo pude aprender. Hay muchos niños que no terminan la educación primaria, muchos que no llegan a secundaria y un número altísimo de niños que no van a la universidad, bueno, de chavales que no van a la universidad. Todo esto crea un círculo. Entonces, el objetivo de Solas Project es animarles y hacerles ver que valen y que pueden continuar estudiando y que merece la pena seguir estudiando. Y es lo que hacemos a través de las actividades que están orientadas principalmente a la autoestima y, bueno, a este tipo de cosas. Nuestra labor al estar con ellos es, bueno, hacer que tengan confianza en nosotras o nosotros y que nos cuenten si tienen algún problema, problemas de abusos o maltrato, bullying, y esa es nuestra labor. En cuanto a los voluntarios, bueno, Solas Project nos dio una formación, entonces nos informaron de cómo identificar los abusos o los maltratos y de cómo proceder ante esa situación. Y bueno, ¿por qué yo puedo recomendar trabajar como voluntario? Para mí hay muchísimas razones. Bueno, para mí te permite conocer la realidad del país, que muchas veces cuando llegamos a trabajar vemos una parte muchísimo más agradable de lo que también ocurre en realidad. Entonces es interesante conocer todo lo bueno y lo malo del país en el que estamos viviendo. También nos permite conocer gente. Yo trabajo desde casa, soy profesora y a mí me ayudó muchísimo a relacionarme y a conocer gente del país y fuera. Entonces, en ese sentido también es interesante. Y finalmente, bueno, pues en cuanto al idioma, pues evidentemente te va a ayudar a mejorar. Sí te sirve como experiencia para el currículum y te sirve principalmente como una experiencia personal de crecimiento. Te abre los ojos a una realidad y te permite ver cómo puedes participar y contribuir con la sociedad en la que estás viviendo. Bueno, pues abrimos turno de preguntas, ¿no? Yo creo, Leticia. Sí.
Así que vamos a pasar el micrófono a quien quiera empezar. Coordinador de voluntarios o la persona de recursos humanos inicia procedimiento de guardametium. Si vienes con un certificado de penales de España traducido y solamente tienes una dirección en Dublín porque acabas de llegar, va a ser muy fácil que el guardametium esté claro en menos de una semana y ya te puedas poner a trabajar. No idea what he said. But if you need any help with Garda vetting or anything like that, we run regular workshops called Volunteering While Learning English every Wednesday. If you register for our services, we'll take more time. We've got a good 2 hours with tea and coffee, and a bunch of other people will be there explaining in detail all these kinds of questions on the Irish system and the oddness of it, I suppose. Because the Garda vetting system is changing now. Instead of pieces of paper, it's all going to be online forms in a couple of months' time. So please do, come up and register with us, and we can try and keep in touch with you about all that kind of information. Every Wednesday for registered volunteers. ¿Lo has pillado? Sí. Sí, sí, perfecto. Thank you. ¿Hay alguien que se lo esté pensando, que os haya interesado alguna de las organizaciones o alguno de los roles? ¿Hay ofertas activas? A mí sí me interesa. De hecho, lo que pasa es que mi tiempo aquí es limitado. Pero sí me interesa, pero me encontré con, bueno, lo han dicho por ahí, con muchísima barrera a la hora de ponerme en contacto con organizaciones y demás. Y claro, como yo dispongo de un corto periodo de tiempo, me he encontrado también que para ser voluntario pues era como muchísimo tiempo de espera, tienes que entrar en listas y bueno, un procedimiento bastante largo, por lo menos lo que yo he visto, incluso preguntando a la gente que no tenían como mucha idea, si es lo que falta, no sé si es información, si, no sé, me he encontrado bastante barrera a la hora de porque sí que me interesa ser voluntaria. En España siempre he colaborado desde Cruz Roja hasta hospitales, me interesa muchísimo el tema de, que no tiene nada que ver con lo que he estudiado, pero bueno, siempre me ha interesado el tema de enfermedades mentales y demás, o incluso, bueno, enfermedades como cáncer y demás, y niños que están en hospitales que necesitan una sonrisa porque son enfermedades muy duras. Y pues me he encontrado muchísimo esa barrera. Y una también, cuando estás metida en este mundo, una decisión que yo me he llevado es que pienso que hay cosas que no tienen que estar burocratizadas o, no sé cómo es la palabra, no sé la palabra, que pienso que lo de ser voluntario es algo muy personal y no tiene que haber tanta política. Al final, yo creo que no digo que este sea el caso, ni que hay muchísimas organizaciones muy buenas y altruistas y que no se llevan un duro y que mucho tiempo de dedicación detrás y demás, pero también hay otras organizaciones que están llevando dinero y a mí eso no me gusta. Como por ejemplo, escuché lo del currículum, por supuesto que es importante y demás. Yo por ejemplo nunca, y he hecho muchísimas cosas, nunca se me ocurriría ponerle un currículum, pero porque yo no necesito hacer algo hacia los demás para poner un currículum. Yo digo, hablo personalmente de mi caso, porque yo cuando voy a un hospital y veo a un niño que tiene cáncer y yo que no hago nada porque no siento que yo hago nada especial, pero ese niño se tira toda la tarde sonriendo porque yo pinto, hago el tonto. No necesito currículum, no necesito dinero, no necesito, no sé si... Entonces, esas son cosas que me he encontrado como que me han decepcionado un poco. Totalmente de acuerdo contigo. Yo, bueno, en mi caso, yo te he dado el punto de vista de lo que es la Comisión Europea, porque ellos destinan un dinero, pero claro, para dar este dinero pues hay que ir a través de unos cauces y que las organizaciones sean registradas con ellas y todo esto, ¿no? Yo te he dicho un poco la parte burocrática, pero si hablas con Gemma, con Paco aquí, verás que aunque tengas poco tiempo,
es muy fácil ser voluntario aquí en Irlanda. Y además el tema del mental health que has dicho, pues aquí hay algunas organizaciones como Headstrong y hay muy buenas organizaciones dedicadas a esto. O sea que si quieres dedicar tiempo al tema del mental health, si hablas luego con alguno de nosotros, seguro que te pueden dar indicaciones muy claras. O sea, yo siempre hay una parte negativa de cosas, pero no te estanques en eso. No, o sea, yo esto que te digo, yo sé que porque es algo que siento que tengo que hacer, no por ponerlo en un currículum, no por nada, sino porque yo lo siento así. Con lo cual, efectivamente. Aunque yo no sea corrupto, yo no me voy a corromper por eso, o sea, no, es una cosa, es así. Pues, yo te diría sí y no. Hay muchas organizaciones que sí te ponen muchos impedimentos, en el cual puedes llegar a tardar hasta un mes en ser voluntario, y te ponen impedimentos porque trabajamos con gente que es muy vulnerable y tenemos que saber quién es el voluntario. Entonces, sí, tardas un mes, pero yo estoy seguro de que el voluntario que va a trabajar con mis residentes, estoy seguro de él. Respecto a lo otro, es una opción personal y una opción también cultural. El tema de que se ponga aquí el voluntariado, te lo digo lo mismo, es del tema de lo parlante. Bono lo hace en la calle y todo el mundo le ve, y hay muchos voluntarios que no lo hacen en la calle, pero yo no lo dejaría de omitir en el currículum, porque esa experiencia lo que te hace es decirle a la empresa quién eres tú. Tú piensas que no hace falta, pero sí hace falta para una empresa desde el punto de vista saber con quién está tratando. Todos esos, nosotros nos basamos en valores, no nos basamos en una empresa para ganar dinero. Y para demostrar esos valores, toda esa experiencia que has tenido tú con esos niños están ahí. También te recomendaría que miras temas como el hospicio de Harold Cross, que está siempre buscando activamente voluntarios y que trabajan muy bien en ese aspecto, y yo conozco muchos voluntarios que trabajan allí y han tenido una experiencia muy positiva. A mí solo me gustaría añadir que te iba a contestar eso mismo, que es una cosa cultural. Yo desde luego, pues si hice un vídeo gratuito para una ONG, ni se me hubiese ocurrido ni pasado por la cabeza ponerlo en el currículum, pero es que aquí pues la cultura es diferente y se trata un poco de eso, no tanto la opción personal de por qué lo hago o lo dejo de hacer, pero sí, yo creo que igual aquí es una cosa como poner foto o no poner foto, pues son cosas que en España nos planteamos y aquí pues se hacen de diferente manera, creo. Vamos. ¿Alguien más? Sí. Perdona. Buenas tardes. Yo solo quería decir que me siento un poco confundida con la información que estáis dando, porque yo lo primero que hice cuando llegué aquí a Dublín es irme a la oficina de voluntariado, y realmente yo estaba interesada en temas como homeless, adicciones, porque es lo que he estado un poco haciendo este tiempo en España, y entonces era lo que más me interesaba. Y me fui al centro de voluntariado y entonces me dijeron, sin ninguna otra posibilidad, que tenía que esperar 6 meses para trabajar con ese tipo de personas, que yo, bueno, lo entendí por lo que dices, es decir, si vamos a trabajar con personas vulnerables, yo tampoco metería a cualquiera que acaba de llegar, pero sí me gustaría que un poco unificarais esta información, porque voy a cumplir 6 meses ahora y estaba esperando a que llegaran los 6 meses para poder solicitar el Lagarda-Betting. Y entonces mi vida hubiera sido diferente totalmente si yo hubiera podido hacer, no sé si para bien o para mal, pero hubiera sido diferente si yo hubiera podido empezar a hacer lo que me gustaría hacer. Entonces, simplemente que sepáis que esa información es la que se está dando y que unifiquéis criterios, porque nos encontramos un poco perdidos. Es la primera información que tengo ahora de que se tarda poco. Estaba esperando 6 meses para poder empezar a hacer las gestiones, simplemente eso. Muchas gracias. Hola, mira, en mi caso yo fui a 4 sitios directamente, y en 2 no tuve opción de nada, y en los otros 2 sí tuve opción de participar. La barrera del no la vas a tener siempre, pero tienes que buscar otra salida porque... Perdona, pero es que a mí lo que me confundió no es que yo fuera una organización, es que yo fui al centro de voluntariado de Irlanda. ¿Y yo? Entonces, cuando llegas, a mí yo debe ser que soy... Yo qué sé, me dicen que yo y me paro, que cada uno tiene su personalidad. Pero mira, lo que quiero decirte es que yo cuando llegué no sabía cómo funcionaba esto. Llegué al centro de voluntariado y pensé que ellos organizaban todo el voluntariado
en Dublín y que eran los que te llevaban a un sitio a otro, claro. Y esa fue mi confusión. Lógicamente he aprendido que tengo que pararme. Es una parte importante, pero como yo he dicho antes, el ecosistema es enorme. Y yo estoy en un sitio que es que no está ni registrado, es un centro de mayores, les ayudo en la cafetería, no es un tema... Lo he entendido perfectamente. Entonces que no, para cualquiera que no os paréis en el no, porque por el camino te puedes encontrar cosas muy buenas. Ese es el aprendizaje que he tenido en este tiempo, pero fue la confusión que a mí me sonó como algo global, general, que eran quien coordinaba. De hecho, entendí eso en la reunión, que eran quien coordinaban con el resto de las... De todas maneras, luego tenemos a Gemma y a Dane del Centro de Voluntarios, te diriges a ellas, que estoy segura de que estarán encantadas de ayudarte en este caso. Sí. Nada. ¿Alguna otra pregunta? La última, tenemos que terminar la última ya. Hola. Hola. Solo quiero un poco de información más sobre ese hostal, o sea, ese lugar que se necesita gente para servir desayuno. En Depot. Para Javier. Bueno, cualquier sitio es bueno. No solamente hay uno, hay 5 hostales en Dublín que sirven desayunos, pero te invito a que después de las preguntas en general te digo específicamente cómo empezar ahí. Vale, gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a Eva, que es la que más trabajo ha puesto en todo esto, y a Leticia, y a todos los ponentes de esta tarde. También a Román y a Julio por dejarnos la sala gratuitamente como siempre, y a todos vosotros por venir. Quería recordaros, nosotras, aunque tengamos un puesto oficial, también somos voluntarias. Todas las que estuvimos en CRE somos voluntarias también. Y siempre agradecemos ideas nuevas para charlas de este tipo. Entonces, si alguien tiene alguna idea específica de las cosas que os puedan interesar, que queráis que hagamos alguna charla, o pues sin ningún problema nos lo decís ahora mismo o en cualquier otro momento, o por email o lo que sea. Recordaros los nuevos eventos que tenemos planeados para dentro de poco. Estas fechas son, bueno, hay que reconfirmarlas, pero de momento tenemos el 6 de mayo, conciliación laboral en España y en Irlanda, y para el 10 de junio, búsqueda laboral en España, búsqueda de trabajo en España. Para los que estáis apuntados en nuestra base de datos, si hay algún problema con las fechas o sea, el cambio de fechas, ya sabéis que os llega un email. Y eso es todo. Gracias otra vez.